Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? ¿Se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo Las Cosas Como Son, programa número 21 de Las Cosas Como Son en Radio con Vos. Felices y contentos de estar todos los sábados acompañándolos, invitándolos a que se queden. Muy contento con repercusiones que tuvimos de la semana pasada. Mucho impacto la nota de Felipe Solá, fundamentalmente su tema de decir que no le hacía ruido los cuadernos de la corrupción. También el tema que destacaba Ricardo Kirchhoff en su editorial del diario Clarín días después de que Solá decía que el próximo presidente tenía que tener un solo mandato de 4 años, que era importante esa transición de lo de Macri hacia otra cosa. Y más que la editorial de apertura, así es la radio, ese comentario editorial que hice al final sobre qué iba a hacer Cristina, sobre qué pasaba con el próximo gobierno, las alternativas del peronismo, tuvo mucha repercusión, colegas que me llamaron, amigos, que me discutían el criterio, así que lo agradezco y voy a insistir con algunas cuestiones, pero no ahora, sino casi en el cierre del programa con esta cuestión de Cristina, ¿se debe bajar o no? Y si se baja Cristina, ¿se tiene que bajar Macri? Y si se baja Macri, ¿se desata una tormenta en Cambiemos por la sucesión? Quiero poner todas estas cuestiones en discusión. Y lo voy a hacer sobre el final del programa, justito antes de ese momento que me tomo para cerrar con una canción para Isabela. No lo hago ahora porque siempre insisto en que los temas, podemos discutir mucho de los temas políticos acá, pero hay que poner primero las cosas importantes. Yo siempre digo que todos pueden decir lo que quieran, pero los políticos tienen que resolver la pobreza y la inseguridad centralmente, pues tiene mucho que ver, porque en el medio aparece la educación, obviamente. Sin una educación digna no vamos a resolver la pobreza ni la inseguridad. No se resuelve ya en lo corto. En lo corto hay que hacer otras cosas. Por ahí aparece el tema de la pobreza y está en discusión. ¿Planes sociales sí o no? ¿El macrismo puso más o no? Kicillof el otro día decía en una nota con María O'Donnell, sí, le aumentaron los planes, pero profesionalmente era mayor el sueldo, la remuneración que recibían hace unos años que ahora por cómo se lo comió la inflación. Bueno, Kicillof hablando de inflación. Entonces, todas estas cuestiones inmediatas van, pero el fondo va por la educación. Entonces, para ser honesto, quiero arrancar en esto y luego les voy a invitar a mis compañeros a que me den más tarde su punto de vista, porque me parece que el tema de la pelea docente es difícil de abordar. ¿Por qué? Los docentes reclaman aumento de sueldo. Tienen razón total. Podemos discutir lo que ganan en cada lugar, son distintos en cada distrito, pero en general los docentes están muy mal pagos en la Argentina. ¿Por qué? Porque están enseñando, porque delante de ellos tienen niños o jóvenes que son los que van a seguir a todos nosotros en todas estas cuestiones. Ahora, ¿los docentes tienen que reclamar mediante un paro? Yo estoy convencido y sé que va a tener repercusión y luego Alejandra Arce, nuestra locutora, va a dar las vías de comunicación para que la gente nos haga llegar, pero yo creo que los docentes no tienen que hacer paro. Como creo que los médicos tampoco tienen que hacer paro. ¿Por qué? Porque los que más se perjudican son los pobres. Si a un pobre en un hospital público le suspenden un turno, ¿para cuándo pasa ese turno? ¿Para el otro día? No, pasa para los 3-4 meses. Y hay un montón de gente pobre que gasta un montón de plata para viajar a un turno y si se lo cancelan de golpe, se quedó sin ese turno que no es nada más revisarse un problemita sencillo. Muchas veces son cosas muy graves. La educación pública, al igual que la salud pública, están muy mal en la Argentina. Entonces hay que resolverlo. ¿Lo resuelven los docentes y los médicos? No. Participan de la discusión, pero lo deben resolver las autoridades. Entonces yo creo que todo reclamo docente es válido. Hoy los docentes están reclamando en casi todos los distritos que le reconozcan la inflación del año anterior. Y tienen razón. Las propias autoridades, lo escuché a Esteban Bullrich en esta radio,
lo escuché de boca de los funcionarios de María Eugenia Vidal reconociendo que tienen razón en reclamar la inflación del año pasado, la inflación que perdieron. Discuten que no son 17 puntos, que por ahí es la mitad, porque entre los cambios de distintos rubros se le terminó subiendo casi un 8% más. Pero estamos discutiendo que los sueldos se ganen con la inflación cuando ya son sueldos muy malos. O sea, vamos a suponer que les dieran la inflación anual que hubo, se la reconocieran, seguirían siendo sueldos casi todos de hambre. Y acá aparecen personas que por ahí, una mujer es directora en una escuela a la mañana y da clase a la tarde o viceversa, y hace todo ese esfuerzo y toda esa locura de trabajo, de viajar, de correr y todo eso, para tener un sueldo para apenas vivir o para vivir ahí en el borde. Hay que tener conciencia, la Argentina es un país pobre y las autoridades tienen que tratar de resolver esto. Entonces, ¿cómo hacemos en una Argentina del ajuste, como es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri? Un ajuste feroz, porque estamos en manos de las directivas del Fondo Monetario Internacional, pero porque venimos también de décadas de despilfarro. Entonces, en toda esta historia, el macrismo dice, nosotros estamos haciendo lo que podemos porque la crisis del mundo y toda la historia. Aquí hay urgencias. Y el hambre es la primera urgencia. Y un docente no puede estar pensando todo el tiempo que tiene que correr como loco de un trabajo al otro porque tiene sueldo de hambre. Las autoridades deben esforzarse y deben resolver de la manera que sea, con los fondos de donde sea, para aumentarle el sueldo a los docentes. Como mínimo, lo que perdieron en la inflación del año pasado y lo que viene en la inflación de esta. Que se diga, como en la provincia, creo que es un 20, lo dicen, les damos un 20 y después la cláusula gatillo, que automáticamente 2,9 de inflación, 1,5, pum, se dispara y se aumenta. Pero primero está la pérdida, porque hasta los jubilados, sé que hay jubilados escuchándonos, hasta los jubilados perdieron con la inflación y recién ahora la van a recuperar, si no me equivoco, en marzo y en septiembre. Pero hay muchos jubilados que no van a estar en marzo o en septiembre. Es distinta y más profunda la crisis de un jubilado en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no resigna a comprarse un televisor más grande y un televisor más chico. Resigna en comprarse medicamentos. Entonces yo creo que acá hay un desafío múltiple. Por un lado, el gobierno debe hacer esto, debe aumentarle el sueldo a los docentes, que se ocupe, yo no soy funcionario, háganlo, trabajen, para eso cobran sueldo, para eso cobran viáticos, para eso tienen chofer. A los docentes les pido, no hagan paro, no es la manera. Recuerdo la carpa blanca que Mari Sánchez encabezaba en los inicios de nuestra democracia, que era una lucha ejemplar y que no recurría al paro. Y también le pido a los docentes, y perdón si peco de soberbia de meterme en su vida, elijan a mejores dirigentes sindicales. Son una vergüenza muchos de los dirigentes sindicales. Roberto Baradel está pensando en si va a ser candidato. Roberto Baradel de Suteba está especulando a ver si Cristina es o no candidata porque quiere ser diputado nacional. No, Baradel, preocupate por los docentes. Y vos me vas a decir, sí, yo me preocupo, perfecto, no me gusta tu estilo, pero tenés todo el derecho. Pero no hagas carrera política. Deja el sindicato y andate. Voy a elogiar a alguien que ni debe estar escuchando, a Facundo Moyano. Cualquiera puede pensar lo que quiera, pero Facundo Moyano dejó el sindicato y siguió siendo diputado nacional. Fenómeno, me parece bárbaro. Que lo hagan. Después discutamos todo lo que quieran sobre Facundo Moyano, pero esas son las cosas que deben hacer. Baradel, andate en un año electoral de tu sindicato si querés ser diputado nacional. Y después estos días apareció un dirigente, Miguel Díaz de UDOCVA, desconocido para un montón de gente, que protagonizó un incidente, gritos, amenazas. Después terminó diciendo, pero yo no mido 1,60 m, no le puedo pegar a nadie. Los matones no miden 2 metros. Miden de 1,50 m para arriba tranquilamente. Escuchemos un poquito a Miguel Díaz. Quieren negociar 8 puntos, evidentemente lo que están haciendo es querernos someter a un salario más bajo, hacer el recorte. Bueno, tenían que haber empezado por ahí primero, ayer, no después de la reunión, no decir que es un escándalo y todo eso, porque la realidad nosotros lo que pedimos es que se televisen las paritarias, que sean públicas, porque es un hecho del Estado. Así que tiene que ¿cuál es el problema que tome Estado público? Está perfecto, la discusión vale, la discusión intensa vale en cualquier lado. Lo que no vale es ser matón, y mucho menos un docente. Un dirigente docente debe ser ejemplar. Más que un dirigente taxista, más allá de que condeno lo que hacen los dirigentes de muchos gremios taxistas que andan
haciendo protestas salvajes, como la que hicieron en la Casa de Larreta, o cruzando el auto a gente que maneja un Uber, y la gente que maneja un Uber no es un delincuente, es una persona que necesita trabajar y que se las arregla como puede. En la Argentina se tienen que terminar estos métodos mafiosos que muchas veces manejan los sindicalistas. Por eso es que los docentes, realmente los grandes docentes, que se formaron para una de las funciones más nobles que tiene cualquier persona para hacer, junto con el de médico también, y muchas más, pero digo, ¿qué más noble que un docente que se formó, que se preparó y que quiere dar clase para la formación de los hijos, de sus hijos, de los hijos de otros y de hijos de padres desconocidos? Pero creo que todos tenemos un desafío. Yo me animo a poner la discusión y seguramente a recibir críticas y puteadas por esta posición. Pero me parece que en la Argentina hay que empezar a desenmascarar algunos debates y trabajar para cambiar las cosas. Por lo menos a mí me parece que así son las cosas. Veo las cosas con